Gracias, pastor. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 16. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8 al 16. Amén. Amén. ¿Verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de nuestro Señor dice así: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Sí, Señor. ¿Verdad? Esta palabra que el Señor nos daba para compartir, ¿verdad? El Señor Él es fiel siempre con nosotros. He podido ver, ¿verdad? El poder de Dios obrando, ¿verdad? Y el tema, ¿verdad?, que el Señor me daba para compartir: desecha el temor, levántate y avanza. Desecha el temor, levántate y avanza. Amén. Aquí vemos en esta historia, ¿verdad? Me gusta a mí relacionar, ¿verdad?, la palabra del Señor con las historias, ¿verdad?, que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad?, para poder escudriñarlas. Son historias, ¿verdad?, que han quedado plasmadas en la palabra del Señor, que nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, a ver el poder de Dios manifestado con sus siervos. Y ese mismo Dios es el Dios que nos escogió a nosotros, el que nos ha elegido, y es el mismo Dios que sigue obrando fielmente en nuestra vida. Vemos en este versículo, ¿verdad?, que dice que se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ese era Elías, hermanos, ¿verdad? Después de que el Señor se había manifestado grandemente con el pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos todas las maravillas que Dios obró a través de la vida de Elías. Vemos ahí, ¿verdad? Si en un tiempo, ¿verdad?, nosotros podamos escudriñar la palabra del Señor, vemos cómo Elías en sus necesidades Dios estuvo ahí con él, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que Dios nunca lo dejó avergonzado a él. Cuando el Señor, ¿verdad?, le dijo, mira, él le decía al pueblo: ustedes decidan a quién quieren servir. Y el Señor, ¿verdad?, le dijo a Elías, ¿verdad?, lo usó a él para que vieran los profetas de Baal, ¿verdad?, al Dios verdadero que Elías estaba sirviendo.
Y muchas veces nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros, si no pudiéramos, ¿verdad?, poder contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Pero muchas veces vamos a ver en esta historia lo que Dios me enseñaba, ¿verdad? Para que yo pudiera compartir. Muchas veces en nosotros, ¿verdad?, pudiera estorbar el temor en nuestra vida, que no deja que Dios siga obrando en nosotros. Vamos a ver aquí, ¿verdad?, que después de que Elías ya había comido, ¿verdad?, se había fortalecido, él se levantó, dice, y se fue, y al lugar, ¿verdad?, que en donde él se escondió fue en una cueva, ¿verdad? Y en esa cueva, ¿verdad?, los que venimos pues de lugares, ¿verdad?, como algún ranchito, algún pueblo, podemos tener más o menos, ¿verdad?, la idea de que es una cueva. Y para los que no, ¿verdad?, es un lugar, ¿verdad?, todo encerrado, ¿verdad?, oscuro. Yo lo veía así, ¿verdad? En ese lugar se fue a Elías. Pero no nada más, ¿verdad? En ese instante que él fue a esa cueva, ¿verdad? Tal vez pudieron venir muchos pensamientos a su vida. Y por un instante, ¿verdad?, a través de lo que él estaba mirando ahora a sus ojos, se le había olvidado, ¿verdad?, que cuando dice su palabra, que los que esperan en Jehová, ¿verdad?, tendrán nuevas fuerzas, dice su palabra, se levantarán como las alas, ¿verdad?, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tal vez Elías, ¿verdad?, por el temor que había entrado en él, se le olvidó la palabra, ¿verdad?, que se hace verdaderamente, ¿verdad?, en nosotros como siervos de él. Y vemos aquí en el versículo 9, ¿verdad?, donde le dice, ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pudiéramos tal vez, ¿verdad?, analizar esta pregunta. Pudiera ser una pregunta como demandadora, ¿verdad?, o una pregunta, ¿verdad?, como amorosa. Muchas veces nosotros, cuando nuestros hijos, ¿verdad?, no están haciendo lo correcto, no tocan cosas que no deben hacerles, nuestra pregunta es, ¿por qué lo hiciste?, ¿verdad? ¿O por qué lo haces? Vemos a esta pregunta, ¿verdad?, una pregunta muy profunda que se le hizo a Elías. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Una pregunta, ¿verdad?, donde en este día, ¿verdad?, meditemos nosotros y analicemos nuestra vida, que hemos sido nosotros llamados con un propósito divino. Y tal vez por el temor, por las circunstancias, ¿verdad?, que se puedan estar enfrentando hoy en día, podemos estar nosotros en esa cueva metidos. Pero en este día, ¿verdad?, como el Señor en su palabra, es una palabra que es viva y es eficaz, que hace lo que tiene que hacer en nuestro corazón, ¿verdad? La palabra de Dios es el que nos transforma. Vino a Elías, ¿verdad?, esa pregunta, tal vez una pregunta de exhortación, ¿verdad?, que Dios le hacía a Elías. Una pregunta donde le decía, ¿ya se te olvidó lo que yo he hecho contigo, Elías? ¿Tú has visto mi poder? ¿Tú has visto las manifestaciones en tu vida? ¿Tú has visto, Elías, que yo nunca te he dejado? Yo no te he dejado avergonzado en medio de los que quieren matarte. Tal vez por un instante se le olvidó a Elías, pero ¿por qué? Porque como humano muchas veces, ¿verdad?, nos entra un temor. Y en esta tarde, ¿verdad?, yo quiero compartir que hay dos tipos de temores. Hay el primer temor, ¿verdad?, que hay en el hombre siempre, ¿verdad?, es un temor de miedo, un temor a seguir hacia adelante, un temor por lo que pueda pasarle, ¿verdad? Ese es un temor que existe aquí en la tierra y que en el cual ya no debe de existir en nosotros como hijos de Dios.
El segundo temor, ¿verdad? Es el temor que se le tiene a Jehová de los ejércitos. No es un temor de miedo, sino es un temor de reverencia, de respeto. Es un temor, ¿verdad? Donde uno contempla, ¿verdad? El poder, las maravillas de Dios. Es una reverencia, un reconocimiento que nosotros le tenemos a Dios. Ese es otro tipo de temor. Pero del temor que hoy te quiero hablar, ¿verdad? Es el temor que llegó a la vida de Elías. Un temor por el cual lo llevó, ¿verdad?, a no salir de esa cueva. Que se le olvidó por instante, ¿verdad?, que Dios estaba con él. Amén. Y vemos aquí, le dice el versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cuando él dice, ¿verdad?, y me buscan para quitarme la vida, es un temor que él tenía. Y que muchas veces, ¿verdad?, esas preguntas nosotros podemos hacernos también, porque somos humanos y nos pasa muchas veces, porque no hay nadie perfecto en esta tierra. Pero en esas, ¿verdad?, imperfecciones que nosotros tenemos, viene la voz de nuestro Señor y nos hace esa misma pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros en el lugar en el que estamos? ¿Por qué estamos en este lugar? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que el Señor quiere hacernos hoy, porque Él, su palabra, quiere darnos aliento a nosotros, como vino a Elías, ¿verdad?, y le dijo, y aunque Elías le expuso, ¿verdad?, una respuesta, ¿verdad?, primero Dios, ¿verdad?, Dios le hace esa pregunta a Elías. Y vemos la respuesta que le da a Elías a Jehová de los ejércitos. Yo he visto, le dice, le dice el versículo 10, yo he visto y tengo un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Elías estaba triste tal vez, ¿verdad? Tal vez decepcionado en ese momento. Pero vemos aquí, ¿verdad?, por temor, ¿verdad?, que nada más él había quedado. Y una de las cosas que Dios, ¿verdad?, nos recuerda y nos dice a nosotros, ¿verdad?, que solamente es de valientes el reino de los cielos. Que aunque todos los demás a nuestro alrededor, ¿verdad?, no quieran del Señor, aunque todos los demás, ¿verdad?, a nuestro alrededor, ¿verdad?, ignoren la voz del Señor, tú y yo nos tenemos que parar firme, ¿verdad?, seguir firme. Si el que te ha llamado y el que nunca te ha dejado, en Él tiene que estar tu mirada, en nadie más, solamente en nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió a nosotros. Vemos aquí, ¿verdad?, que este miedo, ¿verdad?, que sentía Elías era un miedo de que que tenía él, de que los demás iban a acabar con su vida. Y vemos aquí, ¿verdad?, que Jezabel quería, ¿verdad?, quería a Elías, quería matarlo. Y hoy en día, ¿verdad?, tenemos un enemigo que está mirándonos y que quiere, ¿verdad?, que nosotros caigamos, que nosotros nos rindamos, que nosotros no sirvamos a nuestro Señor. Y vemos, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, que a través de Elías Dios había visto en Elías que tenía un corazón decidido, ¿verdad?, a buscarlo a Él y a servirle. Y yo creo con todo mi corazón que si estamos aquí en este lugar, porque Él puso sus ojos en nosotros, nos ha mirado con propósito de que Él nos ha llamado para servir. Señor, te bendiga. Él nos ha llamado, y todo aquel que quiere servir nos va a costar. No va a ser fácil, ¿verdad?, tomar la decisión de decir, pues nada más yo quiero servir e ir a la iglesia y quedarme así. No, recuerda, Dios te llamó con un propósito. Dios te escogió con un propósito. Él quiere cumplir el propósito con el cual te escogió a ti. Vemos la vida de Elías, ¿verdad?, aquí. Él le contesta, ¿verdad?, y le da su respuesta a nuestro Dios, porque era mismo la voz de Dios que le estaba hablando a Elías.
Por eso nunca, ¿verdad? Cerremos nuestro oído a la voz del Señor. Cuando tú y yo, ¿verdad?, dejamos que la voz de Dios se manifieste en nuestra vida, no hay gigante que nos pueda detener. No hay ejército, ¿verdad?, que nos pueda detener a seguir la obra del Señor. Pero una de las cuales, en la cual lucha el hombre, es con el temor, ¿verdad?, que muchas veces quiere a nosotros poseernos, y ese miedo no nos deja a nosotros avanzar. Ese miedo nos lleva a nosotros a estar en esa cueva, ¿verdad? Tal vez en esa cueva de enfocarte más en el problema, en la situación, ¿verdad?, que muchas veces todos nosotros pasamos. Pero en esta tarde, ¿verdad?, Dios quiere y nos recuerda, ¿verdad?, que así como vino la voz de Dios a Elías, esa misma voz viene a nosotros hoy y nos dice, ¿verdad?, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tal vez, ¿verdad?, nosotros muchas veces muchas cosas que puedan estorbarnos y que no podemos contestar a la respuesta del Señor, porque a veces ponemos más excusas nosotros que para ser obedientes a la voz de Dios. Pero vemos aquí a Elías, ¿verdad? Así como Dios viene, le pregunta, Elías responde. Ahora vemos, ¿verdad?, una maravillosa manifestación del poder de Dios estando ahí con Elías. Vemos aquí en el versículo 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y el monte, ¿verdad?, es donde se le dio, ¿verdad?, a Moisés los 10 mandamientos. El monte, ¿verdad?, significa la presencia de Dios, en el lugar donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. En esas 3 manifestaciones no estaba el Señor. Cuán importante es que nosotros no seamos ligeros, hermanos, que escudriñemos bien la voz del Señor. Cuán importante es ver, ¿verdad?, que muchas veces Dios no se va a manifestar en nuestra vida en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Debemos nosotros, ¿verdad?, siempre buscar la presencia de Dios. Dios le dice a Elías, sal fuera. Sal fuera y párate en el monte, le dice. O sea, sal de ese lugar y busca mi presencia, Elías. Yo quiero hablarte, yo quiero manifestar mi poder en ti, yo quiero hablarte a ti. Y vemos que Elías, ¿verdad?, salió de ese lugar. Tal vez él estaba escuchando. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, verdad? Cuando él dice aquí, he aquí pasaba y un grande y poderoso viento. ¿Cuántos de nosotros hemos podido muchas veces sentir la fuerza del viento? ¿Verdad? Hemos visto, ¿verdad?, cómo a través, ¿verdad?, del mundo, cuando el Señor en su poder se manifiesta, ¿verdad?, acerca de los tiempos, ¿verdad? No es porque la ciencia lo determine, sino porque es la voluntad de Dios. Y yo he comprendido cuando suceden esas cosas es porque Dios está hablando y está enseñando. Él trae una exhortación al pueblo. Cuando vemos, ¿verdad?, que muchos huracanes pasan, es porque Dios está manifestando su poder, porque nadie puede hacer esas cosas, ¿verdad? Ese viento muchas veces destruye, ¿verdad? Destruye árboles, destruye casas. Cuán fuerte, ¿verdad?, y cuán omnipotente es nuestro Dios para hacer esas obras, ¿verdad? Pero dice que tampoco estaba ahí. O sea, Elías vio esa manifestación, pero no estaba ahí tampoco Dios. Aleluya. Dice que después de eso, ¿verdad?, vino tras él, dice, un terremoto.
Y yo creo que todos nosotros hemos visto la magnitud, ¿verdad? Cuando esos terremotos sacuden esos lugares. Le damos gracias al Señor porque estamos en un lugar donde a Dios no le place, ¿verdad?, mover la tierra. Pero hay lugares donde suceden estas manifestaciones de Dios, ¿verdad? Y vemos, hace poco, ¿verdad?, sucedió en México y hemos sentido el dolor porque hay gente atrapada, niños, ancianos atrapados, ¿verdad? Dejemos de lo material, ¿verdad?, sino vidas ahí. Pero esa es la manifestación del poder de Dios, porque Él está hablando a su pueblo. Que muchas veces nosotros nos encontramos en comodidad de no interceder por aquellos que se han olvidado, dice, se han ido tras los Baales. Nosotros hemos llegado a un tiempo, ¿verdad?, de comodidad. Y Dios manifiesta esas obras en esos lugares. Es para que nosotros despertemos. Despertemos y entendamos, ¿verdad?, que Dios se manifiesta porque quiere traernos un mensaje a nosotros. Después de eso, dice, tras el terremoto, dice, pero Jehová no estaba ahí. Pero Jehová, después de eso, dice, y tras el fuego, versículo 12, y tras el fuego un silbo apacible. Después, ¿verdad?, hemos visto nosotros también lo que puede hacer un fuego. Aleluya. ¿Verdad? Cuán tremendo es que tú enciendas, ¿verdad?, una llama. Y si tú lo pones en cualquier lugar y si ese lugar, ¿verdad?, está para que ese lugar, ¿verdad?, se queme fácilmente, ese fuego lo va a consumir todo. ¿Verdad? Allá por California es donde sucede más, ¿verdad?, que esos lugares donde todos los árboles va acabando, aún va avanzando hasta la ciudad, ¿verdad? Se pierden las casas, mucha gente, ¿verdad?, busca otros lugares. Vemos, ¿verdad?, cómo obra ese fuego, pero esa es una manifestación del Señor. Esa es una manifestación del Señor, ¿verdad? Nosotros, ¿cuántas veces nosotros no hemos visto el poder de Dios en nuestra vida? Y lo hemos visto en muchas maneras. Si hubiera un tiempo, ¿verdad?, que nosotros contáramos las maravillas de Dios, pues yo creo que nos pasamos todo el día, toda una noche y el siguiente día, y nunca terminaremos de contar las maravillas de nuestro Dios. Pero vemos en el viento, ¿verdad?, que quebrantaba, no estaba ahí. Vemos en el terremoto, un terremoto que trastorna a la gente, ¿verdad?, que mucha gente se queda y no puede ni moverse. También está lo que le sucede a ellos, ¿verdad?, es que el temor viene a ellos y no los deja moverse. Después le dice que después del fuego, tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Cuántas veces no hemos sentido nosotros, verdad, la voz de Dios susurrándonos a nuestro oído? ¿Cuántas veces no hemos visto la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo? Yo podía ver, ¿verdad?, que a través, dice, que de un silbo apacible y delicado. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Que nosotros ya no nos movemos nosotros, ¿verdad?, por lo que nosotros queremos, sino que ahora nosotros nos movemos por lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Y hoy este día, ¿verdad?, Dios quiere hablarnos, ¿verdad?, y quiere que en esta hora, en el lugar que tú estás, tal vez como en el lugar que estaba Elías, que se encontró en ese lugar, que tú analices tu vida. ¿En qué lugar tú estás? ¿Cómo está tu vida espiritual con Dios? Muchas veces, hermanos, nos podemos nosotros descuidar. ¿Quién dice que no nos podemos descuidar? Muchas veces nos podemos descuidar. Pero Dios hace manifestaciones en nuestra vida porque nos exhorta a nosotros que despertemos, que no nos conformemos en el lugar que estemos o en el lugar que estamos hoy en este tiempo. Si Dios te ha llamado y te ha escogido, es para cumplir el propósito de Dios que Él tiene para ti.
Él quiere cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu mamá, ni tu papá podrá cumplir el propósito con el cual Dios te cogió a ti. Solamente Jehová de los ejércitos podrá cumplir el propósito con el cual nos escogió a nosotros. Por eso en este día, que si hay algún temor, hermanos, muchas veces decimos, es que yo no lo puedo hacer, o yo tengo ganas de servir en esta área, pero muchas veces el enemigo viene y te dice, pero pues hay otros más mejores que tú. Esa es la voz del enemigo. Pero déjame decirte, hermanos, que delante del Señor todos somos iguales. Para el Señor no hay diferencia. Solamente está buscando un corazón dispuesto, un corazón que se despoja de todos los temores que puede venir muchas veces a nuestra vida. Y esto solamente es de valientes. ¿Te has puesto a pensar que el día que estemos delante del Señor, que nos diga, yo te escogí, yo te llamé? Y te va a hacer la pregunta, ¿dónde están los frutos? Porque yo te escogí como buena semilla, y esa buena semilla da fruto. Nos va a preguntar un día el Señor. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. Oye, hermano, para que nadie nos gloriemos. Si estamos aquí es por la gracia y la misericordia del Señor, por su amor incomparable, por su fidelidad y su misericordia, es que nosotros podemos estar en este lugar. Escuchemos la voz apacible de nuestro Dios. Ese silbo dice que viene y nos susurra, que cuando tú y yo ya no podemos, que cuando delante de nosotros se nos presentan las circunstancias, las dificultades, no te detengas. Viene la palabra del Señor y nos recuerda y nos dice que los que esperan en Jehová, dice que serán como las águilas, levantarán sus alas, no se cansarán, no se fatigarán, dice su palabra. Esa es la palabra rema que se hace viva en nosotros, que podemos compartirlo y decirle a todos aquellos que están enfermos, a todos aquellos que se han quedado en el camino, o a los que están estancados, decirle, tú puedes, levántate, mira, solamente pon tu mirada en Cristo, deja que Él te hable y te levante. Pero si yo me quedo en ese lugar y poniendo muchas excusas, ahí yo me voy a quedar. Y Dios va a venir de una, de dos, de tres maneras a hablarnos. Pero hoy está aquí el Señor, está su Espíritu Santo, que quiere decirte, levántate. Levántate, es tiempo de avanzar, no es tiempo de quedarnos donde estamos, es tiempo de avanzar. Hemos visto el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Hemos podido ver la sanidad de Dios en nuestra vida. Lo hemos visto manifestado. Pero para que nosotros sigamos viendo el poder de Dios manifestado en nuestra vida, muchas veces nos va a costar llorar. Va a costar humillarnos delante de Dios. Va a costar arrodillarnos delante de Dios. Ahí en ese lugar donde nadie más conoce nuestros pensamientos, donde nadie más sabe lo que hay en nuestro corazón, viene la dulce voz de nuestro Dios. ¿Y de dónde nos da fuerza? No lo sabemos, pero Él no nos deja ahí estancados. Él siempre viene, nos levanta y nos dice, ¿verdad?, que no temamos, que sigamos adelante con el Señor. Vemos aquí en el versículo 13, y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La última vez, ¿verdad?, que Dios le habló a Elías. Dice que él salió corriendo. Hoy es tiempo, hermanos, de que corramos a la presencia de Dios.
Es tiempo que nosotros busquemos la presencia de Dios, que estemos atentos a la voz del Señor. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, el versículo 14, Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Volvió a confirmarle Elías, ¿verdad?, lo que estaba sintiendo a él. Volvió a decirle, a darle esa misma respuesta que le dio. Y tal vez nosotros le podemos dar esa misma respuesta al Señor. Pero va a haber un cambio, hermanos. Va a haber un cambio en nosotros. Versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vemos aquí, ¿verdad?, que cuando Elías escuchó la voz del Señor, dice que se cubrió con el manto, dice. ¿Y dónde nosotros más podemos ir, hermanos? ¿Dónde más nosotros podemos correr que a la presencia de Dios? Cuando vienen las aflicciones, nuestra hermana Judith ahorita leía, ¿verdad?, en el libro de Efesios, decía acerca de las aflicciones. ¿A dónde más nosotros vamos a correr? ¿A dónde tú vas a correr? En el tiempo de la angustia, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la prueba. ¿Dónde tú y yo vamos a correr? Más que a la presencia de Dios. Solamente ahí, hermanos. Yo he visto que muchas veces en mis debilidades ni aún nuestro esposo nos puede ayudar. Solamente en nuestro Rey Salvador. En esas debilidades viene Dios y solamente escuchamos la voz que nos dice: bástate en mi gracia. Si yo te he dicho que no te voy a dejar, es que yo no lo voy a hacer. Esa es la voz del Señor, hermanos. Y esa es la voz del Señor, que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dice: ay, le da esa respuesta: ay, pero, que no haya en nosotros. Yo puedo ver la palabra del Señor, que son enseñanzas profundas para nosotros, enseñanzas tan grandes que nos deja a nosotros su palabra. Así como hay, ¿verdad?, que Dios, su poder se ha manifestado, así muchos, ¿verdad?, dejaron a un lado a Dios. Y que ese no sea nuestro caso, hermanos. Que al contrario, ¿verdad?, por lo que estemos viendo adelante, va con nosotros nuestro guerrero. El guerrero que muchas veces nosotros nombramos y decimos: Él es mi guerrero, Él es el poderoso en la batalla. Ese es el que va con nosotros, hermano. Y no se va a manifestar con el hermano ni con la hermana nada más. Él quiere manifestarse en tu vida, en mi vida. Como ahorita, ¿verdad?, nuestra hermana venía y contaba las maravillas de nuestro Dios. De ella, la manifestación de Dios en su vida, lo que Dios hizo con ella. Esa es la misma manifestación que dice quiere manifestarse en tu vida, en mi vida. Dice ahí que cuando Elías persistió ahí en el versículo, ¿verdad?, 16, vemos que él estaba mirando, ahora sí por su vista nada más. Cuando le dice: pues ve a tu pueblo, y solamente yo he quedado. Y el evangelio no nada más, ¿verdad?, es por lo que nosotros podamos ver, sino esto es de creer lo que no vemos. Que aunque nuestro caminar de todos se puedan ir, hermanos, todos nos puedan abandonar. Esto es creer que el Dios Todopoderoso está conmigo. Esa es la fe, hermanos, creer más allá. Que aunque tú te mires en este lugar, tú digas: yo voy a llegar a aquel lugar. Esa es la fe, hermanos.
Esto no es por lo que nuestros ojos están mirando. Esto es creer en el Dios Todopoderoso, lo que hace y lo que va a hacer. Esa es la fe, hermanos. Tenemos que ser nosotros, hermanos, decididos a servir a Cristo. Decididos a que no necesito que me anden diciendo lee la Biblia, no necesito que me anden diciendo ora, no necesito que me anden diciendo ayuna. Esto es por fe, esto lo vas a hacer, tiene que nacer de ti. Esto es creer en la palabra del Señor. Cuando Elías dijo, Señor, pero no has visto que nada más yo he quedado. Y su respuesta el Señor le dijo, todavía hay más. Eso tú crees, Elías. Pero yo tengo a más profetas que no se han humillado delante de Baal, no se han rendido. Aleluya. Amén. Y eso tenemos que ser nosotros, escuchar la voz del Señor, que no tenemos que rendirnos, hermanos. Tenemos que seguir adelante, cada día siendo mejor hijo de Dios, siendo mejores hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. No por vista andamos por fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El miedo detuvo a Elías en ese lugar. El miedo lo llevó a no querer salir de ese lugar. Pero vino la voz de Dios y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios nos dice, ¿por qué permitimos muchas veces que los temores nos detengan a seguir la obra del Señor? ¿O por qué no, esos temores, verdad, nos llevan a ser mejores hijos delante de Dios? Delante de Dios, hermanos. Allá cuando nadie nos ve, nada más nuestro Padre Celestial, ahí tenemos que ser mejores también. Porque hay un ojo que nos está mirando en todo tiempo. Tal vez Elías pensó, pues ya Dios me olvidó, ¿verdad? Ahora sí que nada más yo quedo. Un lugar, una cueva es un escondite. Pero ¿cuántos sabemos que de Dios nunca nos vamos a poder esconder? Él sabe lo que nosotros hacemos, cómo andamos. Él lo sabe, hermano. Él sabe si hay temores para seguir avanzando. Él sabe si tienes miedo tú, ¿verdad?, de querer avanzar hacia adelante. Pero en esta noche, ¿verdad?, esa misma voz que vino con Elías, esa misma voz viene hoy a ti, ¿verdad?, que Él te dice, levántate, te he llamado con propósito. Te he escogido como una atalaya delante del mundo para que miren y tú proclames las maravillas que el alto Dios soberano sigue haciendo. Joven, hoy te dice el Señor, tú eres escogido entre muchos jóvenes. Eres escogido para que seas tú esa luz. Nuestros hijos son llamados, son santificados ahora a causa de nuestro hogar, porque ahora nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Hay por qué seguir hacia adelante, hermanos. No hay por qué quedarnos en el mismo lugar. Tenemos que seguir avanzando hacia adelante. Sí, Señor. Le dijo, ve, vuélvete por tu camino. Analicemos nuestra vida cada día, cómo estamos dando nuestros pasos. Porque muchas veces sin darnos cuenta nuestros pasos pueden estarse yendo mal. Y Dios le dijo, vuélvete por tu camino, Elías. Vuélvete. Y hoy es igual, ¿verdad? Permitamos, ¿verdad?, que nunca permitamos que ese temor nos lleve a esos escondites. No permitamos, hermanos. Cuando el rey David le decía, ¿verdad?, tú eres mi refugio, tú eres mi escondedero, Señor. Aleluya. Tú eres mi fuerza, Señor. Salmos 32:7. Guardarás de la justicia, con cántico de liberación me rodearás. Amén. Con cánticos de liberación me rodearás. Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando Él dice, ¿verdad?, que ningún arma forjada
contra ti prosperará, y Él condenará toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿Quién es nuestra salvación? Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, Dios de los ejércitos, es nuestra ayuda, y ningún arma, hermanos, que el enemigo quiera, ¿verdad?, poner delante de nosotros y nos quiera decir, pues solamente tú quedas. Ningún arma va a prosperar, hermana. Ningún arma prospera, hermano, en contra de los llamados de Dios. Ningún arma. Siempre el Señor está peleando por nosotros. Siempre está peleando por nosotros. Versículo 15: y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ya no hubo más oportunidad para Elías, hermano. Dios lo llamó, Dios lo escogió, pero ahí terminó, hermanos. Pero ¿cuántos sabemos que mientras nosotros tenemos vida, hay una esperanza? Mientras nosotros tenemos vida, hay una nueva oportunidad para nosotros. Después de que Elías, Dios le dijo: ve y vuélvete. Pero ahora, Elías, vas a hacer lo que yo te digo. Ahora otro en tu lugar va a tomar el lugar de profeta. Si tú no quieres servir al Señor, si tu corazón no se quiere disponer a servirle al Señor, hay muchos, hermanos, hay muchos que están dispuestos a entregarse por el Señor, al servicio del Señor. Sí lo hay, hermanos. Por eso dice su palabra, ¿verdad?, que no dejemos, ¿verdad?, que ninguno tome nuestra corona. Dios te escogió para una buena semilla, y dice que nosotros somos el pámpano, ¿verdad? Él es el que lo hace toda la obra en nosotros. Y si Él nos miró y nos escogió, ¿sabe? Porque tú y yo podemos dar buen fruto. Él lo sabe, hermanos. Pero muchas veces los temores, todavía muchas veces nos cuesta desprendernos de nosotros mismos. Es bonito venir, ¿verdad? Escuchamos la palabra del Señor y nos vamos. Pero Dios no nada más quiere eso, hermanos. Dios te llamó, ¿verdad?, para que sirvamos en la obra del Señor. Dios nos llamó a todos para que sirvamos en la obra del Señor. Y si muchas veces el enemigo te ha dicho: no, Dios nada más te escogió a ti para que estés en la banca, para que te quedes ahí. No, déjame decirte que no. Dios te escogió porque sabe que tú puedes dar más. Dios sabe que allá afuera tú puedes hablar de Él. Él lo sabe, hermanos. Pero eso nos va a llevar a buscar la presencia del Señor. Eso nos va a llevar a que nosotros salgamos del lugar en el que estamos. Dice que después de eso partió otro tiempo, hermanos, ¿verdad? Y esa es otra predicación, ¿verdad?, acerca de la vida de Eliseo. Pero que nadie, hermanos, nadie tome nuestro lugar, hermanos. Y siempre estar firmes, y que siempre tengamos la palabra de Dios, que nunca tengamos el alto concepto de nosotros, sino el que debemos de tener nada más, de decir, como decía, ¿verdad?, miserable de mí, que nada más hacemos lo que nos ordena. Que recordemos nosotros siempre, ¿verdad?, Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él no nos ha dejado, hermanos. Yo creo que no te ha dejado a ti, y tú lo puedes ver hoy en día. Tenemos nuestros ojos que podemos ver. Tenemos una boca por el cual podemos hablar. Tenemos nuestras manos y nuestros pies completos.
Tenemos ropa y calzado, hermanos. Dios no nos ha dejado. Hemos podido, ¿verdad?, ver el poder de Dios, que lo que Él dice así se hace, que Él va con nosotros y que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Solamente no nos escondamos en esa cueva como Elías, ¿verdad? Que nunca pensemos que estamos solos y no pensemos que hemos de morir ya. Como Elías decía, que tenía miedo, hermano, que nada más él y buscaban para matarlo. Que no tengamos miedo, hermanos. Recuerda que si Dios te escogió, Él es el que va contigo. Solamente tienes que tener esas ganas de servirle al Señor, tener esas ganas de dar lo mejor para ti. Y Él se encarga, hermanos, de ayudarte, de esforzarte y de nunca dejarte. Amén. Que nunca el temor invada este cuerpo, ¿verdad?, nuestra mente, porque esos son los temores, los miedos, o muchas veces no estamos preparados para las circunstancias que se pueden presentar en nuestra vida. Y si tú y yo no nos preparamos, hermanos, fácilmente nos vamos a quedar ahí. Pero si tú y yo buscamos la presencia de Dios, escudriñamos su palabra, oramos al Señor, vamos a ver que en esas circunstancias Dios siempre nos da una salida. En esas circunstancias Dios siempre va delante de nosotros, peleando por nosotros. Solamente no nos detengamos, sigamos adelante con el Señor, desechemos el temor y solamente levantémonos y avancemos. ¿Cuántos queremos llegar a la meta final? ¿Cuántos queremos llegar a la meta final? Esto no es del que corre, hermano, sino el que va a llegar allá con los cielos, con nuestro Padre Celestial. El que ha dicho que hay muchas moradas. Dice, allá en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es nuestra meta, hermanos, llegar al final de Jesucristo. Con esta alabanza, ¿verdad?, yo voy a terminar. Y mientras yo canto esta alabanza, hermanos, como nadie te conoce más que Él, ponte en las manos del Señor. Ahí Elías no hubo quien más lo ayudara, solamente nuestro Dios lo ayudó. Nadie más te va a ayudar más que nuestro Dios. Pero levántate, hermanos, levántate, es hora de levantarnos, de avanzar. Es hora de avanzar, hermanos, amén. Aleluya. Oh, Dios. El enemigo te pondrá miedo, te hará pensar que sigues cautivo, pero no olvides, querido amigo, que fue Jehová quien te libertó. Habrá la lucha, verás tormenta, y en tu barca verás hundirse. Solo recuerda al Dios que sirves, que es poderoso, no fallará. Aleluya. Mira que te mando a que te esfuerces, que contigo yo siempre estaré. No tengas temor, no tengas miedo, que contigo yo caminaré. Mira que te mando a que te esfuerces, que contigo yo estaré. Así como he estado con mis siervos, aleluya, contigo yo también estaré. Él no ha cambiado, hermanos. Él sigue siendo el mismo. A través de su palabra vemos, ¿verdad?, todos sus siervos, hermano, que sí le batallaron, porque así es la vida del cristiano.
Se presentan circunstancias. ¿Quién dice que no? Se presentan, hermanos. Pero Él nos dice que no tengamos miedo. Su palabra se hace viva en nuestra vida. Amén. Él viene y nos levanta. Y solamente nos dice que nos esforcemos, hermanos, que sigamos adelante. Digo, siempre estaré. Así como he estado con mis siervos, contigo también yo estaré. Aleluya, Señor. Te adoramos, Jesús. Ahí donde nadie, hermanos, nunca nadie nos va a poder ayudar. Ahí solamente nuestro Dios nos va a ayudar. Ve a tu barca, verás hundirse. Solo recuerda al Dios que sirves, que es poderoso, no fallará. Y mira que te mando a que te esfuerces, que contigo yo estaré. No tengas temor, no tengas miedo, que contigo yo caminaré. Y mira que te mando a que te esfuerces, que porque contigo yo estaré. Así como he estado con mis siervos, contigo también yo estaré. Agárrate de su palabra nada más. Amén. Que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar, hermanos. Él la va a perfeccionar en nosotros. Amén. Y que recuerda lo que tú, el deseo que tú tienes en tu corazón, lo que Él ha puesto, ¿verdad? En el área que te ha puesto Dios para que tú sirvas. Levántate y sirva. Amén. Sírvale al Señor, hermanos. Todo lo hacemos para la obra del Señor. Amén. Todo lo hacemos para la obra del Señor. Solamente levántate. Si tú estás dando de siempre tú lo mejor como maestro, ¿verdad? En todas las áreas, hermano, que verdad Dios nos pone a trabajar, siempre demos lo mejor. Lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Siempre con amor hagamos las cosas. Vamos a ver aún más el poder de Dios manifestado en nosotros. Amén. Lo que tú desees, verdad, para el Señor, dáselo a Él. Si tú dices, Señor, yo estoy en un lugar donde ya no quiero estar, en un lugar donde nada más me conformo a escuchar tu palabra, yo quiero servirte, Señor. Hoy en este día el Señor te dice, solamente levántate. Si tú tienes ese deseo de servirle al Señor, levántate. Él va a hacer la obra en ti. Él se va a manifestar en tu vida. Pero tienes que creerle. No tienes que mirar ver tú lo malo que estás viendo. Tú tienes que creer lo que Dios puede hacer contigo. Esa es la fe del Señor, hermanos. Lo que Dios puede hacer contigo. Muchas veces, si lo digo en mi experiencia, muchas veces le he dicho al Señor, pero es que yo no sé nada, Señor. Y Él viene y nos recuerda su palabra y nos dice, fui yo el que te escogí. Si yo te escogí, yo sé lo que hay en ti. Solamente disponte a servirme y tú vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Y si en esta hora, en este día, tal vez tú traes algún dolor, hermano, solamente confía en Él. Él lo va a hacer. Esto es por fe, hermanos. Levántate, hermano, ponte de pie. Ponte de pie, hermanos. Yo voy a hacer una oración, hermanos. Y solamente voy a hacer una oración de intercesión. Y está en ti en creerle al Señor. Esa es la fe, hermanos, que nos mueve. Si fue la fe que nos trajo a Él, ahora es la fe que te tiene que mover a ti, a lo que desea tu corazón. Bendito Dios que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Padre. Le damos honra y le damos gloria, Señor. Reconocemos, amado Dios, que no hay nadie como usted. Nuestro Dios fiel y maravilloso. El que sigue siendo el mismo, el que no ha cambiado.
el que estuvo con sus profetas, con sus siervos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ese es el mismo Dios por el cual hoy llegamos hasta su casa, Padre. Mira, amado Dios, mira a su pueblo, Padre. En esta hora, Señor, el que conoce lo más profundo de nuestro ser, el que escudriña nuestros pensamientos. Mira, amado Dios, los corazones de mis hermanos. Si hace falta fe, Padre, en esta hora, en este instante, amado Dios, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, usted sea depositando, Padre. Si hay alguien con temor en este lugar, que tiene el deseo de servirte, Padre, pero sigue encerrado en esa cueva, Padre, de temores, usted hoy en este mismo instante, Padre, susúrrele a la voz, Padre, y dígale que salga de ese lugar, que es tiempo de no estar ahí. Levántalo con poder, amado Dios. Oh Padre, si hay alguien enfermo en este lugar, creyendo, Padre, a su palabra, que usted derrama la sanidad en este instante, amado Dios. En el lugar que te duele, hermano, yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Oh, amado Dios, obra, Padre. Usted es el que transforma nuestros corazones. Su palabra dice que los corazones de piedra los transforma corazones de carne. El que hace la obra perfecta, ese es usted, amado Dios. Ayuda a su pueblo, Padre. Que usted, Señor, cumpla el propósito, Padre, con el cual nos ha llamado. Oh, amado Dios, si hay conformismo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, usted deséchalo y derríbalo, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Ya no es tiempo, amado Dios, de estar acomodados en el mismo lugar. Es tiempo de levantarnos, Padre, de recordarnos, amado Dios, que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no queremos llegar con las manos vacías, Padre. No queremos llegar delante de su presencia, Padre, con las manos vacías. Lo necesitamos, su pueblo necesita de usted. Y en esta hora, amado Dios, a su pueblo, Padre, en su misericordia, mi amado Dios, usted siga obrando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Te adoramos, amado Dios. Te damos gloria y alabanza, Padre. Todo reconocimiento es para usted. Todo enaltecimiento es para usted. Nada es de nosotros, Padre, todo es de usted. Aleluya, bendito Dios. Si usted desea, hermanos, y pasar aquí al altar, pase, hermanos, y entrégale al Señor todo lo que pueda estar estorbando en tu vida. Deja que la manifestación del poder de Dios obre en tu vida. Deja que el poder de Dios se haga visible en tu vida. Que tú le puedas contar a otro las maravillas del Dios que hace nuestro ser. De los deseos maravillosos y buenos que Él puede depositar en nuestro corazón. Esa es nuestra tarea, hermanos, de buscar la presencia del Señor. Y en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay delicias, hermanos. En su presencia hay gozo. Hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Que para cuando llegue la prueba, tú estás fuerte, hermanos. Pero cuando llega la enfermedad, tú estás fuerte. Eso solamente se puede con la ayuda y la presencia de Dios en nuestra vida.
que cuando otros lloren, tú vas a reír, hermanos. Y nadie va a comprender eso, solamente el alto y soberano Dios. Porque se va a manifestar en tu vida, que tú vas a decir, pero si yo me estoy pasando esto, ¿por qué? Yo siento algo diferente en mi ser. Eso solamente lo hace Dios. Joven, si tú estás aquí, fue la obra del Señor manifestada en tu vida. Fue Él, y Él quiere seguir obrando en tu vida. Solamente ponte en las manos de nuestro Dios. Y nosotros como padres siempre oremos, ungamos a nuestros hijos, hermanos. Hablemosles de la palabra del Señor a nuestros niños. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga, hermanos. Y vamos perseverando en la obra del Señor. Amén. Para honra y gloria de nuestro Señor, Dios me los bendiga, hermanos. Sí, Señor.